La teoría dice que la actividad económica depende de tres factores: el capital físico, que son las empresas, la maquinaria, también está el trabajo, que son las personas, o más conocido también como la mano de obra, y un tercero que es la productividad total de factores. Precisamente, este último punto ha evidenciado un estancamiento en los últimos años, según distintos informes. El último, elaborado por la Corfo y la Universidad Adolfo Ibáñez, señala que la productividad en Chile cayó 0,9% durante 2013. Queremos analizar esta tendencia que preocupa a bastantes sectores productivos y por eso nos acompaña Alejandro Puente, profesor de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Alejandro, gracias por su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a usted, Nicolás. A ver, partamos un poco por la base, lo que yo quise hacer también en la introducción. Expliquemos qué es esta PTF, lo que llamamos productividad, y que para muchos es un factor que agrupa todo lo que no es explicado por capital físico, que son las maquinarias, las fábricas, por así decirlo, y los trabajadores. ¿Esa es una manera de definir lo que es productividad? Sí, de hecho es la manera que usualmente los economistas definen la productividad total de los factores, vale decir, la productividad que se obtiene una vez que se descuenta, como tú mencionabas, la contribución de los factores capital y trabajo al crecimiento del PIB. Y de hecho, siempre se discute qué es esta productividad total de los factores o qué hay detrás de esta productividad total de los factores. En ese sentido, algunos mencionan, por ejemplo, que es la tecnología, que es también quizás la eficiencia del trabajo en sí completamente. Efectivamente, son formas de entender ese residuo y, de hecho, son tantas las dimensiones que están detrás de ese crecimiento de la productividad total de los factores que quien inicialmente, Robert Solow, profesor de Economía, que ganó el premio Nobel en su momento por sus contribuciones a la teoría del crecimiento, le llamó a este residuo una medida de nuestra ignorancia. Y podemos decir que efectivamente es detrás de esta productividad total de los factores está el crecimiento de la eficiencia con que se usan los factores y también el crecimiento tecnológico, particularmente en economías más maduras donde ya no tenemos tanta acumulación de factores y lo que las hace crecer es precisamente la innovación y la mejora tecnológica. Alejandro, según este informe, nuestro país tuvo una caída de 0,9% en la PTF, en la productividad el año pasado, una baja respecto a cifras de crecimiento que se hayan tenido en los últimos años. Lo invito a ver una gráfica donde podemos ver la PTF sectorial, cómo estuvieron los distintos sectores productivos de nuestro país según en este informe. Aquí vemos, por ejemplo, alzas: electricidad, gas y agua, la PTF subió 2,6%, comercio 2,1%, fueron los sectores que más crecieron su productividad. Sin embargo, acá vemos los que les fue peor: servicios, caída de 4%, la construcción 5,9%, y esto también, minería 6,2% de caída, de hecho la peor en 20 años de la productividad total de factores en los yacimientos. ¿Qué podemos concluir? ¿Que Chile el último año fue menos eficiente? ¿Fue, como lo dice las cifras, menos productivo? ¿O también se puede dar otra mirada a estas cifras? Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado al analizar las cifras de productividad total de los factores porque al ser un residuo esta PTF, lo que tenemos es que una vez que descontamos la acumulación de los factores, podemos obtener un residuo que es positivo, que es negativo o que es nulo. Y en general se dice que es procíclico ese residuo. Y me disculpas el tecnicismo, lo que quiere decir es básicamente que cuando crecemos mucho tiende a aumentar la productividad total de los factores y cuando crecemos poco tiende a disminuir. Y por lo mismo no es bueno mirar estos datos solamente en un periodo y es bueno tener una mirada de más largo plazo respecto a lo que está ocurriendo con la productividad total de los factores. De hecho, si vemos lo que ocurre con la productividad total de los factores en un plazo más largo, encontramos que en Chile está crecido alrededor de 1% en los últimos 10 años. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este plazo más corto? Bueno, que efectivamente hemos tenido que estos sectores que tienen una caída en la productividad total de los factores, precisamente en el último tiempo han tenido crecimientos muy grandes de la inversión, vale decir, de la acumulación de capital físico. Siempre hay que hacer entonces una comparación en relación a los otros factores. Por ejemplo, el año pasado, que la productividad cayó 0,9%, el stock de capital contribuyó un 3,5% al PIB, mientras que las horas trabajadas, es decir, el capital humano, contribuyó al 1,5%, mientras que la PTF
contribuyó con una caída de 0,9. Es decir, creció mucho la inversión, creció mucho quizás la contratación de mano de obra, las horas trabajadas, y eso también, que hayan crecido esos dos factores, incidieron en que este otro bajara. Es decir, ahí se tiende a haber un balance dependiendo de cómo le haya ido a los otros factores y no solamente a uno. Sí, efectivamente. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso al analizar esta productividad total de los factores, porque lo que ocurre muchas veces es que sectores que tienen mucha acumulación de un factor, por ejemplo, inversión y capital físico, no necesariamente tú tienes un aumento en la producción al mismo tiempo que se hacen esas inversiones. Por lo tanto, en el corto plazo, la contribución al crecimiento puede ser exclusivamente o puede provenir exclusivamente de la acumulación del factor y no de la productividad que resulta una vez que descontamos la acumulación de ese factor. De hecho, para dejarlo aún más claro, el mismo informe dice que, como se prevé, como lo hemos visto este año, una caída en la inversión y también menos contratación de mano de obra producto de la desaceleración económica, esto impulsaría la productividad total de factores, por ejemplo, durante este año 2014. Efectivamente, podemos tener el fenómeno contrario, al revés, que el producto de que disminuye la acumulación de algunos factores, por ejemplo, el capital, dado un crecimiento, la productividad total de los factores aumenta. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si acaso la desaceleración del crecimiento del PIB va a ser mayor a la caída en la acumulación de capital en el corto plazo. Si es mayor, no vamos a tener ese fenómeno que mencionas, pero si efectivamente está cayendo más fuertemente la acumulación de capital, como parece ser la situación de los últimos trimestres, efectivamente podemos tener una subida en la productividad total de los factores. Y independiente de caídas, de subidas de un punto, caídas de 0,9, Chile es actualmente un país productivo en el sentido de que quizás si nos comparamos con otros países estamos perdiendo terreno, estamos ganando terreno, nos hemos estancado en nuestro nivel de productividad. Yo creo que esa es la mirada correcta, es decir, empezar a mirar ya y a más largo plazo qué está ocurriendo con la productividad, no un dato, sino qué ha pasado, por ejemplo, con la productividad total de los factores en los últimos años. Y si alargamos un poquito el horizonte, encontramos que efectivamente la productividad total de los factores ha venido creciendo o ha crecido en promedio en la última década alrededor de un 1%, lo cual no es malo para el nivel de desarrollo que tiene Chile. Sin embargo, efectivamente, en los últimos años hemos venido viendo una desaceleración en el crecimiento de la productividad total de los factores y en ese sentido es una señal preocupante y tendríamos por lo tanto que empezar a cuestionarnos y a preguntarnos qué hacer para hacer crecer más la productividad total de los factores. Hay países con un nivel de desarrollo similar al chileno que tienen crecimiento de la productividad total de los factores elevado, porque no es raro que países con bajo nivel de desarrollo tengan elevada productividad total de los factores, como es el caso de China. Pero la pregunta es, países ya más maduros, con más capital físico acumulado, con más educación, ¿tienen margen para que su productividad total de los factores? Y yo creo que la respuesta es sí. En países, por ejemplo, también como Chile, que no este año, pero sí los años anteriores hubo mucha inversión, mucha acumulación de stock, que también ha subido la contratación. Hemos visto las cifras de desempleo también como han bajado en los últimos años, que ya tienen un cierto nivel en esos dos factores. Ahora tenemos que preocuparnos del otro, es decir, quizás invertir más en tecnología, invertir más en investigación y también el tema de discusión que nos va a tomar durante todo este año y también del próximo, invertir más en educación. Sí, definitivamente. O sea, para que un país crezca más, tiene que acumular capital y ahí todavía tenemos espacio. Tiene que mejorar su capital humano, la capacidad con que los trabajadores realizan el proceso productivo y ahí también tenemos espacio. Pero también tenemos mucho espacio en el ámbito de la productividad, del desarrollo tecnológico. Y aquí un dato interesante es que en Chile se invierte aproximadamente 0,3% del PIB en investigación y desarrollo. Y los países que, siendo maduros y más maduros que Chile incluso, y tienen productividades total de los factores más elevadas que la chilena, ¿qué es lo que hacen? Bueno, invierten mucho más en investigación y desarrollo. Es el caso de Finlandia, es el caso de Corea, es el caso de algunos países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, que efectivamente invierten 2-3 puntos del PIB en investigación y desarrollo, y ahí está
el por qué tienen un mayor crecimiento tecnológico. Es decir, uno tiene que entender una mejora en la productividad como una mejora en innovación, como una mejora en los procesos, es decir, hagamos más y mejor prácticamente con lo que tenemos, es decir, con las fábricas, con los instrumentos, con la capital físico y además con los trabajadores que tenemos, pero queremos producir más y mejor, entonces hay que invertir en innovación en los procesos. Sí, definitivamente. Ese es un ámbito fundamental, avanzar en más y mejor conocimiento. Aquí no quiero dejar de lado el hecho de que todavía tenemos espacio en las otras dimensiones. Eso sí, todavía tenemos un gap que hay que tenemos, o sea, el stock de capital físico en Chile es aproximadamente 2 veces el PIB. En los países más maduros, más desarrollados, es alrededor de 4 veces, que quiere decir que todavía podemos avanzar en esa dimensión. Tenemos niveles de escolaridad bastante elevados, similares a los de los países desarrollados, pero nuestra educación no es tan buena y los test estandarizados muestran que efectivamente todavía podemos mejorar bastante en esta dimensión, pero podemos, por supuesto, avanzar en todas estas dimensiones para ir mejorando nuestra productividad total de los factores, nuestra acumulación de capital físico y humano y al final nuestro PIB potencial, es decir, lo que determina al final cómo crece la riqueza de un país. ¿Eso es un paso sencillo, es un paso difícil o un paso medio difuso? Porque si también es bastante difusa la definición de productividad total de factores, el camino para alcanzar mejores cifras en ese índice también es algo complicado, como encontrar el camino correcto para lograrlo. Sí, es difícil porque no es tan evidente cómo se mejora tecnológicamente. Lo que sí sabemos es que los países que tienen mejoras tecnológicas invierten mucho más en investigación y desarrollo. Por lo tanto, una de las respuestas a cómo hacer para que la productividad total de los factores mejore es destinar más recursos a la investigación y al desarrollo. Y no solamente a nivel público, porque muchas veces se entiende esto como que el Estado tiene que invertir más en investigación y desarrollo. Y en muchos de estos países de los que estamos hablando, buena parte de la investigación y desarrollo la hace el sector privado. El sector privado tienen áreas de desarrollo de investigación. Exacto, para la empresa misma. Y ahí tal vez el papel desde el lado público es generar los incentivos correctos para que efectivamente se hagan estas inversiones en el sector privado. Bueno, por lo menos hay una base que quizás podríamos empezar para mejorar entonces estos niveles de la PTF. Alejandro, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a usted. Bueno, y con este análisis sobre la productividad de nuestro país terminamos el programa de este martes. Los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.